Entrevista a Vicente Aguiluz, el indio de Cuscatlán, maestro de danza folclórica, quien junto a Morena Celarie, de quien aprendió mucho, logró establecerse como un bailarín y tiene un nombre en El Salvador. Hola, maestro Aguiluz. Usted es uno de los discípulos, quizás el elegido, de los discípulos de la bailarina Morena Celarie. Exactamente, fue mi maestra y yo fui el mejor, según dicen la gente, fue el mejor alumno de Morena. Fui el primer bailarín del ballet folclórico de Morena Celarie. ¿Cómo la conoció a ella usted? Mira, eso tiene una gran historia porque yo estudiaba en Bellas Artes en ese tiempo, cuando compañeros vieron una fotografía en la prensa que estaba la fotografía de ella, valga la redundancia, donde venía ella a hacer algo por el país, pero no sabíamos nosotros de qué se trataba. Entonces nos pusimos de acuerdo, nos reunimos en el Parque Libertad. ¿En qué año? En 1961. Ya había hecho la película El Rostro de Alejandro Coll. Mucho antes había estado de coreógrafa en la película El Rostro. Pues nosotros como en marzo, enero, febrero, marzo, abril, en marzo fue que nosotros fuimos a turismo a preguntar que cómo podíamos hacer. Nos mandaron a la casa, a San Jacinto, ahí tocamos la puerta y la calle Alberto Sánchez número 922, donde ella vivía. Ahí fue que nosotros logramos el contacto, nos recibió con una amabilidad como que ya nos conocía, una mujer tan linda, tan dada a la comprensión de las personas, y nos dijo: ustedes van a formar parte de mi grupo, pero váyanse a turismo el día de mañana para hacer los ensayos. Así como que nosotros empezamos, de los demás compañeros que llegamos, yo fui el único que quedé. Ella nació el 20 de abril de 1922. Exactamente. Y bueno, entiendo de que Morena Celarie siempre desde pequeña veía las plantas, a los árboles, siempre tuvo esas tendencias hacia la sensibilidad de la danza. ¿Qué más sabe usted de esa Morena Celarie, la mujer, la que no conocemos todos? Bueno, Morena Celarie a la edad de 4 años bailaba con todas las compañeritas de las escuelas. Y una de las danzas que ella bailó en el kinder Federico Freubel, donde ella estudiaba, era las vocales. Posteriormente ella sufrió parálisis infantil a la edad de 8 años, que pasó desahuciada porque ningún médico la curó. Tantos años que vistió Morena de blanco, que le prometió a la Virgen de Guadalupe que si le volvía a su normalidad las piernas, le iba a prometer usar todo el tiempo de blanco. Y tú sabes que lo blanco significa pureza, significa castidad. Ella nunca tuvo contacto con su esposo porque del avión los separaron cuando recién casado. ¿Ella se casó en qué año? Se casó eso sí no me acuerdo en qué año, pero mucho antes que nosotros que la conociéramos. ¿Y vistió de blanco entonces? Vistió de blanco toda la vida. Desde esa época hasta cumplir 50 años de edad, que fue el 20 de abril de 1972, cuando ella se cambió de color, ya usaba un amarillo limón, ya no usaba el blanco, porque eso le permitió a la Virgen usar el blanco hasta que cumpliera 50 años. Ese día que murió ya no tenía el color blanco, ya había cambiado el color. ¿Cuál es el concepto suyo del folclore? Bueno, es tan extensa la palabra folclore, porque folclore significa pueblo, lore, tradición de los pueblos. Desgraciadamente, hoy se está degenerando el folclore porque le están metiendo pasos que no son del folclore. Están adulterando el folclore. Porque nosotros cuando empezamos con Morena bailábamos lo que era, bailábamos con toda la planta del pie. Hoy no, hoy lo han estilizado tanto que lo han hecho a una categoría de ballet clásico. Y el ballet el folclore no creo que sea necesario ponerle demasiado clásico para estilizarlo. Bueno, Morena Celarie es una de las precursoras de la danza folclórica. Además inventó danzas, sintiendo a la naturaleza, a los animales, a nuestra filosofía ancestral indígena. Ella amó mucho su país, amó mucho la naturaleza. Se enriquecía Morena de todas las riquezas que tiene la naturaleza, las plantas, el aire, aún con el agua, el sonido del mar. Ponía
muchos bailes en las cuales interpretaba todo el movimiento de la naturaleza, como el sonido de los árboles, el canto de los pájaros, que nosotros hacíamos sonidos guturales para imitar el sonido de las aves. Y además de eso fue una mujer que luchó incansablemente por denunciar las injusticias a través de la danza. La explotación de la gente del campo, de los obreros, de la gente que estaba al servicio de los terratenientes salvadoreños y explotaban con las cortas de café, les hacían jaranes las cortas de café, y todo eso Morena lo utilizó para hacer una denuncia profunda a través de los montajes coreográficos. Sí, porque ustedes se presentaron en los más importantes escenarios del país, El Salvador. Nosotros fuimos los primeros embajadores del arte folclórico salvadoreño. En los demás países como Venezuela, Colombia, Japón, Alemania, a todos los lugares que visitamos llevamos siempre el mensaje de lo que es nuestra idiosincrasia de salvadoreños. Pero también les costaba porque ustedes también no tenían el apoyo total, ¿verdad? ¿De dónde salía el grupo? ¿Cómo se llamaba el grupo de ustedes? Qué bueno que le pusimos el nombre de Morena. Grupo Folclórico Morena Celarie. Ella, con su poquito que ganaba de las clases que daba particularmente, nos costeaba los vestuarios, porque turismo jamás nos dio un vestuario, no dio. En turismo estábamos. En turismo, ahí fundamos el grupo con turismo. ¿Y los viajes que hacían, cómo hacían? Cuando viajábamos, nosotros dábamos la mitad. Nosotros terminamos los festivales. Ya nos dedicamos a hacer montajes coreográficos para bailar aquí también en San Salvador, que bailamos en diferentes departamentos, en diferentes fiestas patronales que nos solicitaban la presentación del grupo. No ganábamos nada, ni 5, pero sí había una atención bien esmerada que nos daban la gente donde bailábamos. Nos invitaban a la cena, nos hacían regalos. Eso es lo único que nosotros tuvimos de satisfacción, que nos regalaban cualquier cosa, pero turismo nunca nos dio el apoyo necesario económico para poder subsistir, que el grupo subsistiera. ¿Cuáles son las danzas? ¿Usted me podría hacer un punteo de los nombres de las danzas del Salvador? Bueno, tenemos los cumpas, que fue un montaje coreográfico, creación de Morena Celarie, porque en Jayaque no bailan los cumpas. Está la topa de los cumpas, pero no bailan los cumpas. Fue una creación de José Cabrera Valencia, que hizo la música y se la dio a Morena para que hiciera coreografía. Además de eso están las comaleras, que representan la fabricación del material del barro en Paleca. Ya no se llama Paleca, es Ciudad Delgado. Pero eso era una riqueza que Morena tenía, que montó también, además de eso, el Día de la Cruz, dedicada a las festividades de la Cruz, una obra musical de Lidia Villavicencio Olano. Y también montamos la Chabelona, que era una danza típica de Ataco. Y además de eso, montamos el Guardabarranco, que es una obra musical del señor Linares, un compositor. Es un pájaro que significa la libertad de los indígenas, porque todo lo que es el folclore tiene su historia, todo tiene su argumento. Pero bueno, también hay un gran misterio en cuanto a la muerte de Morena, de esta mujer tan interesante y con con grandes dotes artísticos, que ella muere entre el 20 de abril de 1972, 72. O oficialmente se dice que el 22. En ese tiempo ella no tenía teléfono en su casa, sino que la vecina le llamó porque quería una clase, una voz supuestamente una gringa, quería una clase de danza para unas niñas. Pero Morena dijo, sí, voy a aceptar, se fue. En ese tiempo, nosotros suponemos que Morena fue ultrajada en ese lugar y ahí la asesinaron. Y así la fueron aventadas a la puerta del diablo, porque ella era una mujer tan católica, tan cristiana, que no pensaba en quitarse la vida, nunca lo pensó. Eso ha sido un crimen que han cometido con Morena. ¿Usted cree que también por el estilo de ella de denunciar en la danza, pues
los atropellos a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres, etcétera. Porque también a usted un día también sí. lo interrogaron y se lo llevaron a pasear en un carro, ¿verdad? Mismo. Me dieron vuelta en un carro a hacerme por todo San Salvador cuando sentíamos caminando para los Planetas Renderos, como a la 1 de la ¿Eso mañana. fue ese mismo año del 72 Eso fue o antes? el mismo 72, mucho Usted menos. no le vio la cara a la gente. Yo no les vi la cara. Yo Ni no el vi carro, ni se fijó pero, cómo eran. Hablando bien, pensándolo bien, eran judiciales los que me secuestraron. Y ahí me iban a matar. ¿Y qué querrían ellos? ¿Qué Pues me preguntaban algo de Morena, qué hacía Morena, cuáles eran sus movimientos y todo. Yo les digo, yo no les puedo decir porque no ando con ella. Yo estoy integrando el grupo, pero no estoy con ella. No les sé, no les puedo decir absolutamente nada. Eso fue lo que me interrogaban, pero cuando yo les dije que por qué se metían en los problemas de Morena, me agarraron a golpes y por poco me matan. Y gracias a Dios, yo estoy vivo, porque Dios me defendió. La noche o el día que pasó lo de Morena, Selarie, entre su cumpleaños, que ahí justamente estaba cumpliendo 50 años el 20 de abril del 72. 50 años el 20 de abril. Ahí se acabó el grupo, me imagino, ahí se acabó todo. El grupo, ahí se terminó. Ya no pudimos nosotros continuar porque ya no teníamos la dirigente que nosotros queríamos en la danza. Desgraciadamente a Morena la tenían controlada de hace años, porque cuando ella vino de México, su equipaje se lo decomisaron en el aeropuerto porque ella traía literatura rusa. Pero la gente no entendía por qué la traía. Y eran una obra de la técnica de Stanislavski que le servía a los actores, y a nosotros nos iba a servir también porque íbamos a conocer la técnica de los actores. Traía un tratado sobre danza contemporánea, siempre rusa. Y bueno, porque ella estudió en México y estuvo bailando también allá, ¿verdad? Morena estudió en México y con el grupo que formó en México visitó todos los países socialistas. Entonces yo creo que Morena la controlaron y no había encontrado el momento para deshacerse de ella. Pero fue cuando ella trajo su material, le quitaron los trajes, le decomisaron trajes, la literatura, todo eso no lo tuvimos nosotros. Pero había gente que estaba dentro de ese movimiento en contra de Morena que querían que ella desapareciera y esperaron el momento para intrigar, para instigar, mejor dicho, en contra de Morena. Y bueno, ¿cuál es el mayor legado de la bailarina Morena Selarie? Fíjate que el mejor legado positivo es el Ballet Folclórico Nacional, porque ahí tengo yo exalumnos y eso es lo que Morena quería, que hubiera un grupo representativo del país, porque ella misma lo dijo. Vendrán otros tiempos, dijo, con los coreógrafos con mejores conocimientos que los míos. Mira qué humilde fue Morena, con mejores conocimientos que los míos. Y eso es lo que está haciendo el ballet folclórico. Ha hecho una preparación clásica para demostrar al mundo que nosotros tenemos también técnica. Yo no censuro el ballet, está haciendo obra, porque esa es la obra, ahí está la obra de Morena. Ese es el mejor legado que dejó Morena, la formación del ballet folclórico, porque fue continuación de cuando nosotros nos retiramos ya en 1972. ¿Quién es Vicente Aguiluz, el indio de Cuscatlán? ¿Por qué el indio de Cuscatlán? Bueno, fíjate que un periodista me dijo, tú representas el arte folclórico salvadoreño. Te vamos a bautizar mejor como el indio de Cuscatlán porque tú representas lo nuestro, y Cuscatlán fue el nombre que se le dio al país El Salvador. Y qué bien que me pusieron ese nombre porque yo le hice honor al país. ¿Qué es lo que falta para el reconocimiento de los artistas que trabajan toda su vida en nuestro querido El Salvador? No hay una asociación de los bailarines folclóricos que nos represente y que tengamos fuerza para solicitar la ayuda del gobierno. Eso pasa. ¿Cuál es la esencia del folclore y de la danza? ¿Por qué usted ama tanto la danza? Lo que amamos, y porque el folclore es la fuerza viva de un pueblo, la fuerza viva tradicional
que nunca debe desaparecer. Pueden venir músicas contemporáneas, puede haber música contemporánea y clásica, pero lo que es nuestro, lo que nos representa como salvadoreños, nunca lo tenemos que desechar. Siempre tenemos que estar pensando en que eso es lo que nos identifica, esa es nuestra identidad ante todos los países del mundo y aquí también en El Salvador.